Estamos en la lección 31 de Primera de Samuel, capítulo 16. Y hoy vamos a ver, el título que he puesto para la lección de hoy es Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y con el corazón me refiero a que Dios ve la disposición de la persona. Dios ve la disposición de la persona. En este capítulo 16 vamos a ver la elección de David como segundo monarca de Israel, como aquel que va a sustituir a Saúl, que fue el primer monarca. Veamos entonces esta unción que recibió David como rey, cómo se dio esta unción, en qué circunstancias. Ahora, para que apunten los salmos que David escribió, que pueden provenir de este mismo periodo de su unción, son los salmos 8, 19, 23 y 29. Salmos 8, 19, 23 y 29, que se dice que son estos salmos escritos durante este periodo, esta experiencia que pasa David en su unción. Ok, veamos lo que dice los primeros 3 versículos de 1 de Samuel 16. Y la historia se vuelve fascinante. Dice así, versículo 1 al 3. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Esas son las instrucciones que da Dios a Samuel. Interesantemente, Dios reprende a Samuel, al profeta Samuel, porque Samuel lloraba a Saúl. Ya hemos hablado sobre el corazón de Samuel como sacerdote, como líder que se condolía por la pérdida del trono del rey Saúl. Pero acá podemos entender de parte de Dios que hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para dejar de llorar y seguir adelante. Entonces, el duelo que hagamos por la pérdida que tengamos en nuestras vidas toma su tiempo y eso está bien, pero que nos pasemos en ese tiempo sin caminar hacia adelante, que prolonguemos ese tiempo de llanto, es lo que Dios está reprendiendo de Samuel. ¿Okay? Ahora lo invita a que llene su cuerno de aceite. Era la manera como se ungía en estos tiempos. El cuerno era parte del carnero, ¿no? El cuerno del carnero que se cortaba y se usaba como una vasija en donde se llenaba de aceite. Y entonces ahora Dios dice que va a elegir al rey. ¿Ok? Dios va a elegir al rey. Este es un punto importante que quiero comunicarles, que la obra de Dios va mucho más allá de cualquier hombre, que la obra de Dios no está limitada al fracaso de los hombres. Ahora era tiempo de que Samuel deje de estar paralizado por el duelo, la trágica rebelión de Saúl que hemos estado estudiando, porque Dios no está paralizado. Dios ahora quiere seguir actuando a favor de su pueblo con otro hombre que Él va a usar y va a elegir. Así que la obra de Dios no se paraliza por el fracaso de las personas. Quizás nosotros sí. Quizás el fracaso de algún líder espiritual, algún pastor, algún ministro, nos haga a nosotros tambalear y dudar de la fe. No debería hacernos. Porque nuestra mirada, aunque sí, los líderes deben darnos ejemplo,
y ser buenos testigos, representantes de Dios, nuestra mirada no debe de depender, o nuestra vida espiritual no debe de depender de las personas, de los hombres, sino de Dios. Y ya hemos visto cómo es fácil para los hombres o un hombre como Saúl empezar bien, en humildad, y terminar en orgullo y fracaso. Así que el tema no es que los hombres no deberían de fracasar, porque la Biblia nos dice que sí fracasan. Nos presentan a los hombres o a las personas vulnerables, débiles, con puntos ciegos, que caen y tropiezan. Esa es la perspectiva como Dios presenta a las personas. Pero Dios no está limitado a eso, y nosotros tampoco. Deberíamos de basar nuestra fe o limitarnos por el fracaso de las personas. Nos duele, quizás como le dolió a Samuel, pero hay un tiempo para lamentarnos y hay un tiempo entonces para limpiarnos las lágrimas y seguir adelante. Las instrucciones de Dios son precisas y exactas, porque cuando Dios da dirección es preciso y exacto, no es vago, no es confuso. Dice, te enviaré, y le da el nombre a Isaí de Belén. Así que el futuro rey de Israel sería encontrado entre los hijos de Isaí, que vivía en Belén. ¿Ok? Isaí, ¿quién es este Isaí? Isaí era el nieto de Ruth y Boz. Eso lo encontramos en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 17 y 22. Ahora, la problemática que Samuel encuentra es que él sabe de que si Saúl se entera que va a ir para ungir a otro rey, lo va a matar. No le va a temblar la mano para deshacerse de Samuel, porque Saúl lo consideraría una traición de parte del sacerdote. Recuerden que Saúl es el primer rey. Así que Samuel muestra temor como persona, ¿no? Como hombre. Quizás un poquito de incredulidad, ¿no? En no confiar que Dios va a proveer y protegerlo. Pero Samuel no tenía que preocuparse de nada, porque Dios le prometió, yo te enseñaré lo que has de hacer. ¿Ven ahí esa oración clave? Ve al pueblo a Belén, busca a este señor Isaí, y yo te voy a enseñar, yo te voy a guiar paso por paso lo que tienes que hacer. Así que eso es lo que Dios le dice. Y entonces le dice que Samuel tiene que llevar un sacrificio, ofrecer un sacrificio, invitar a los ancianos o líderes del pueblo al sacrificio y incluir a la familia de Isaí. Quizás Isaí era parte del consejo de ancianos del pueblo, porque por lo general los hombres adultos en Israel se sentaban a la entrada de la puerta de su pueblo y eran los ancianos los que resolvían casos, disputas de los mismos vecinos, ¿no? Eso era algo que se practicaba en el pueblo de Israel. Entonces Dios le está diciendo a Samuel, vas a ofrecer un sacrificio, vas a invitar a los ancianos, a los líderes del pueblo y a la casa de Isaí y sus hijos. ¿Ok? Y dice entonces Dios que de los hijos de Isaí, él se ha provisto de rey. Años antes de esto, Israel, ya en el capítulo 12, cuando vimos el discurso de Samuel, Israel rechazó a Dios como su rey y quiso un rey humano. Y ya vimos las consecuencias. Y ese rey humano Dios se lo dio conforme al corazón del pueblo. O sea, Saúl era un rey que reflejaba al pueblo. Pero ahora Dios, que sigue en el trono juzgando, iba a coronar a alguien que él quería. ¿Ok? Este segundo rey iba a reflejar el corazón de Dios. El primero reflejaba al pueblo. Por eso vemos la caída, el fracaso. Ahora Dios va a elegir a uno que va a gobernar como a él le agrada.
Ok. Miren lo que dice entonces Dios, me ungirás al que yo te dijera. ¿Ok? Así que el primer rey ungido por el pueblo, el segundo rey ungido por Dios. El ungido elegido por Dios. Versículo 4 y 5. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos, o sea, que se limpien, y venir conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Entonces Samuel sigue con lo que Dios le dice, y los ancianos del pueblo, al hacer esta pregunta con temor si su venida es pacífica, esto viene de lo que sucedió en el capítulo anterior, porque ellos habían escuchado que Samuel había hecho pedazos al rey Amalecita. ¿Se recuerdan? Al rey Agag, capítulo 15, versículo 33. Así que no es sorprendente que los ancianos, los líderes del pueblo de Belén, tuvieran miedo. De repente Samuel viene acá a hacer un juicio. Por eso preguntaron, ¿vienes en paz o vienes a arreglar algo? Y entonces él les habla que venía en paz y los invita al sacrificio. El sacrificio sería la ofrenda que se dedica a Dios. Parte de lo que se sacrificaba del animal se quemaba y era consumido como holocausto agradable a Dios, y la otra parte del animal era comido como en un barbecue, un asado, una celebración comunitaria. ¿Okay? Si quieren saber específicamente cómo eran los sacrificios, lean el libro de Levíticos, porque se sacrificaban cosas o se quemaban cosas como los intestinos, los órganos se quemaban en el altar, la grasa se quemaba en el altar como holocausto a Dios, y la carne entonces tenía sus divisiones, partes para el sacerdote, sus divisiones, generalmente la parte del muslo, y todo lo demás se compartía en comida como a un asado comunitaria. En este caso, como Samuel va a ungir al nuevo rey, él va a dar una porción especial, una porción doble a uno de los hijos de Isaí, de la misma manera como se la dio a Saúl, cuando lo ungió a Saúl en este asado o en este sacrificio que ya tomó lugar. ¿Okay? Entonces, es un poquito acerca de los sacrificios. Versículos 6 al 10 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Entonces acá nos está narrando la entrada de los hijos de Samuel. Tomen nota cuántos son y lo que Samuel ve, ¿no? Primero Eliab, y dijo, y aconteció, sí, los hijos de Isaí, perdón. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel le dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces acá vemos que Dios no escoge a ninguno de los hijos mayores de Isaí. ¿Okay? Isaí tenía 8 hijos, o por lo menos se menciona 8. Los 7 que pasa por delante y el otro que pasa desapercibido. Ahora veamos al mayor, Eliab. Cuando Samuel lo ve y dice, este hombre ciertamente tiene la estampa de un rey. Este debe de ser la persona que Dios va a ungir. Esta es una buena elección. Samuel ve al joven alto, buen mozo, que tenía la apariencia de ser un gran líder y rey.
Y eso por lo general lo que nos atrae a nosotros cuando se trata de elegir a alguien. Y si tiene carisma, doble nos gana. Si sabe hablar y sabe conquistar con las palabras, con su elocuencia, ya nos ganó la persona. Que podemos pensar en líderes que hemos tenido nosotros y que han salido en su juventud como presidentes o mandatarios de nuestros países. Yo puedo pensar cuando por primera vez salió Alan García y él era alto en Perú, buen parecer, estampa y era orador de primera. Convenció a todos. Pero cuando evaluamos su gestión como presidente, llevó el país a la bancarrota. ¿Okay? Y ustedes pueden pensar en sus líderes de sus países, apuestos, altos, carismáticos, y cuando se evalúa su liderazgo, ¿en qué terminó? Y entonces acá vemos a Samuel cayendo en lo mismo que uno cae. Uno se deja impresionar por lo que ve, por lo que escucha. Pero acá dice que Dios lo había desechado. Y acá aprendemos algo de la palabra del Señor, un principio. No juzgar a la persona por el parecer. ¿Okay? No juzgar a la persona por su parecer, porque nos podemos equivocar. Ese fue el primer error, por su apariencia. Ese fue el primer error que cometió Israel al elegir a Saúl. Porque él tenía toda la apariencia, pero no tenía el corazón que un rey de Dios necesitaba. Así que Dios dice, yo lo desecho. O sea, en otras palabras, yo no lo he elegido. ¿Okay? Suena drástico, pero no es el elegido. Ahora, se nos da la razón. Y ahí es donde me quiero centrar. Dice que Dios no mira lo que mira el hombre, lo que miran las personas, lo que miramos nosotros. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, lo exterior, la apariencia, la impresión que dan. Dios mira el corazón. Esta es la afirmación de una verdad bíblica, a que nosotros pensemos como Dios. ¿Cómo pensar como Dios? Ver más allá de las apariencias. ¿Okay? Esta es la afirmación de una verdad bíblica. Samuel, como persona, cayó en esto, era culpable de esto, ver y juzgar por lo que está delante de los ojos. El mundo está lleno de idolatrías, pero la idolatría que más se practica es la idolatría de la apariencia exterior. Nos encanta poner a las personas allá, subirlas allá en el pedestal. Nos encanta ver a la gente o a los líderes como nuestros mesías, nuestros salvadores. Nos encanta pensar que nuestro mandatario es el que nos va a sacar de la miseria del país y creemos con todo nuestro corazón. Esa es una de las grandes idolatrías que tenemos hoy en día, el poner a los hombres, a las personas, hombre o mujer, en un pedestal, que cuando caen, nuestras esperanzas caen con ellos también. ¿Okay? Nuestra inclinación entonces no debe de ser el juzgar basándonos en la apariencia externa. Dios, por el contrario, ve más allá de lo externo. Él ve lo que hay en el alma. Él ve lo que hay en los pensamientos. Él ve hasta la motivación y la intención que hay en el corazón. Y eso es lo que nosotros debemos de demorarnos un poquito más para ver evidencias de lo que hay en su mente. ¿Cuáles son esas evidencias? Nosotros tenemos un dicho muy popular que dice, el pez cae por la boca o el pez muere por la boca. Si nosotros damos tiempo a la persona para que hable y se exprese, ahí vamos a poder ver qué hay en el corazón, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo dice que la boca habla o refleja o revela lo que hay en el corazón. Así que dejemos que una persona hable,
se extienda, y entonces vamos a empezar a conocerla. Podemos también conocer a las personas en momentos de crisis y de pruebas, cómo reaccionan, culpando a otros, porque si esa es su reacción principal, en vez de asumir responsabilidad por su propia caída o sus propios fallos, eso nos dice que es una persona que no asume responsabilidad. Entonces tenemos que ver cómo son aquellas personas para poder evaluar el carácter, que es lo que Dios ve, lo interno. Entonces, evaluar las palabras, evaluar reacciones o respuestas a momentos difíciles o de pruebas, eso lo podemos evaluar. Evaluar cuando se le pone límites o se le dice no, cómo responden. ¿Saben respetar al otro o quieren pisotear tus derechos, traspasar en su imposición? Evaluar eso. Esto podemos usar estos principios y hablarle hasta a nuestros jóvenes en la búsqueda de un novio, un esposo, una esposa. Que esas son las cosas que deberían de estar evaluando, más que, ay, es que me encantan sus ojos tiernos, tiene unos ojos tan tiernos, o tiene unos ojos azules, o habla tan bonito, tiene una voz tan varonil, o me enamora su voz. Nosotros nos dejamos convencer por eso, pero son principios que podemos compartir con nuestros jóvenes o con nosotros mismos si somos solteros y estamos en búsquedas de una persona para poder compartir nuestra vida, no en matrimonio, evaluar esas cosas. Y el tiempo, porque a veces corremos y nos lanzamos en una relación y no es hasta que el tiempo nos dice, oye, ¿en qué me metí? Pero el tiempo nos ayuda a evaluar todo esto, dar tiempo a todo esto, a ver cómo la persona reacciona cuando se falla. ¿Echa culpa? ¿Nunca es su culpa? ¿Cómo es la persona cuando está herida? ¿Le gusta herir al otro? ¿No? Yo estoy herida, entonces eso me da derecho a maltratarte, herirte. Ese es carácter. Tenemos que evaluar todo eso. ¿Por qué estoy sacando todos estos principios? Porque esto es lo que Dios ve. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a ver y a juzgar. Eso, y no tanto la apariencia. Bueno, regresamos entonces. Dios no había elegido a ninguno de los hijos mayores de Isaí. Ninguno de ellos eran reyes en potencia, porque Dios no quería un rey conforme a la carne o al ojo. Y pregunta entonces, versículo 11, Samuel pregunta. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, siempre nosotros, ¿no?, olvidándonos del último, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Así que el problema de Samuel es que pensó que entre los hijos mayores se encontraba el rey de Israel, pero Dios le dice que no. Y no podían empezar la celebración, el asado, la comida, sin que estén todos presentes. El menor es el que conocemos como David. David tenía poca estima, poca consideración en su propia familia, porque fue olvidado cuando se le invitó a Isaí y a todos sus hijos a este asado. Se olvidaron de Isaí, el menor. Su padre ni siquiera lo mencionó. Pasó, como nosotros decimos, por desapercibido. Ni siquiera le dijeron, ven a comer con nosotros. Hemos sido todos invitados en la casa, ni siquiera lo incluyeron. David era tan pequeño a los ojos de su padre y a los ojos de sus hermanos, como vamos a ver más adelante, que no fue considerado incluirlo en esta celebración. Ahora, si pensamos que David era el menor de 8 hijos, no nos sorprende si tenía baja estima. Hay veces los menores son los privilegiados en familias, son los más privilegiados, hay veces no. Hay veces es como uno más, ¿qué vamos a hacer? Que lo críen los hermanos mayores, ¿no? Hay veces no. Hay veces eso puede suceder entre hermanos del medio o el mismo mayor, no necesariamente. Pero en el caso de David, él fue uno olvidado. ¿Ok? Ahora, ese era el que Dios quería, al olvidado. Tomen nota, ¿ok? Porque vamos a regresar a eso. Dios quiere
obrar de una manera en que las personas consideren, este no nos sirve. Dios quiere obrar con esos. Dios quiere usar con esos. ¿Ok? A esas personas. Quizás nosotros no seamos intelectuales o tengamos buena apariencia o quizás no seamos apreciados en nuestro círculo familiar. Quizás hemos sido menospreciados por nuestra fe en Cristo o tengamos una posición pequeña de nuestros padres, como la tuvo David. Pero hay que recordar que aquellos que son rechazados y menospreciados por las personas, por el hombre, a menudo son amados por Dios. Y eso es lo que significa el nombre David. David significa amado de Dios. No sabemos si ese era su nombre o si ese es el título que se le da a David para que nosotros lo conozcamos como el amado de Dios. Hoy en día hay personas que se llaman amada o amado, ¿no? Hay personas que tienen ese nombre. David lo tenía, era el amado de Dios. Quizás tenía otro nombre para sí, pero el escritor lo identifica como el amado de Dios. Y esto es hermoso porque Dios ama a aquellos menospreciados, olvidados, maltratados o nunca considerados entre los suyos. Dios los ama, Dios te ama, Dios te considera. Vamos a terminar acá porque el Padre dice el que apacienta las ovejas. Y este término es interesante porque era la función de los criados. Es como que hoy en día se nos pregunte, ¿no? Que Isaí esté entre nosotros. Y hoy en día Isaí dice, oh, sí, hay uno, el que está lavando los platos. O el que está limpiando la grasa del piso del garaje. Un trabajo así menospreciado para criados, para... No, ese era David, el que apacienta las ovejas. Así que David simplemente hacía su trabajo de apacentador de ovejas y era fiel en las tareas pequeñas, en lo que su padre le pedía. El hecho de que David estuviera con las ovejas nos dice también que la familia de Isaí no era una familia rica o pudiente como la de Saúl. Saúl tenía un criado que lo acompañó a buscar las asnas de su padre que se había perdido. Se nos dice que esta familia de Isaí no era tan pudiente ni tan rica porque David estaba tomando la función de un criado, apacentar ovejas. ¿Ok? Ahora, apacentando ovejas, David tenía mucho tiempo para pensar y reflexionar. Y es en ese tiempo donde se dice que se compuso mucho de los salmos, mucho de los cánticos. David era no solamente un apacentador de ovejas, pero era un compositor y cantante. Él era un cantautor. David, el amado de Dios. Salmos 19 del 1 al 4 y Salmos 8 es un buen ejemplo donde David contempla la creación de Dios mientras que está en sus tiempos de cuidar ovejas. Él tenía el corazón especial. Dios se lo había visto. Dios había visto el corazón de David. David también, para apacentar ovejas, se necesita un cuidado especial, la ayuda de un buen pastor. David también lo tenía. El apacentar ovejas también era un trabajo peligroso. Estás en el intemperie, donde hay animales salvajes como leones y osos que pueden venir a querer robarse alguna oveja del manado. Y David entonces va a tener que saber defender sus ovejas. De ladrones también que ven a un muchacho ahí con ovejas, que van a querer robarle alguna oveja. David va a tener que saber cómo luchar contra aquellos que quieran robar parte de su ganado. Así que David tenía que haber sido no solamente un hombre contemplativo, sencillo, cantante, autor, pero un hombre valiente para quedarse en medio del campo en noche y día cuidando ovejas,
contra leones, osos, lobos y ladrones. No estamos hablando acá de un lugar pacífico y paradisiaco, ¿ah? Belén, según lo que uno lee, Belén era un lugar peligroso. Así que los años que David pasó apacentando las ovejas de su padre, esperando por su ¿qué voy a hacer cuando crezca o cuando sea grande?, fueron tiempos de entrenamiento. Dios lo estaba entrenando y estaba preparando su corazón para el momento que él se siente en el trono como rey de Israel. Y David entonces, el amado de Dios, fue ese gran hombre que vamos a leer. Él fue conocido como el gran rey de Israel, que nunca perdió su corazón de pastor. Siempre su corazón era de cuidar y de proteger. Eso es lo que vamos a ver cuando estudiemos la vida de David. ¿Ok? El Salmo 78, versos 70 al 72. Salmo 78, verso 70 al 72 dice así: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y lo apacentó conforme a la integridad de su corazón. Lo pastoreó con la pericia de sus manos. Acá este salmo nos habla de cómo Dios elige y entrena a David, ya siendo pastor, para que sea de pastor de ovejas a ser pastor de su pueblo. Lo mismo hizo con Moisés. Moisés también fue pastor de ovejas por 40 años y después pasó a ser pastor del pueblo de Israel, el gran legislador de Israel. Los primeros 5 libros son atribuidos a Moisés, igual David, y nos dice conforme a la integridad de su corazón. Tenía el corazón correcto. Y ahí voy a parar para que la próxima vez que nos reunamos veamos entonces la elección de David, que sucede en secreto, en privado, y cómo es ungido. ¿Okay? Nos vamos a quedar en el versículo 11 para avanzar la próxima vez 12 en adelante. Pero eso es lo que hemos visto. Hemos visto hoy que Dios mira lo interno, el corazón, el alma, no la apariencia. Hemos visto cómo nosotros muchas veces caemos llevándonos por la apariencia, por lo que se nos muestra. Hemos visto algunos principios que podemos tomar en aplicación en cómo evaluar las intenciones del corazón por las palabras, por las actitudes, por las reacciones, por el asumir culpa o echar culpa en nuestras relaciones. Podemos aprender de la palabra de Dios y hemos aprendido cómo Dios elige a aquellos que no son notados por las personas y cómo Dios prepara a aquellas personas para que cuando llegue el momento las usa con poder, como lo va a hacer con este amado, con este joven amado. ¿Cuántos años tenía David? Josefo, el historiador judío del primer siglo, él dice que tan temprano como 10 años, otros dicen como 15, así que podemos decir que David era un pre o un adolescente, entre 10 y 15 años. Era un adolescente cuando fue elegido por Dios. ¿Okay? Un adolescente, un teenager, como decimos hoy en día. Desde temprano se preparó. Voy a parar acá entonces y así podemos opinar y la próxima vez continuamos.